Vamos a estudiar lo que es el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado tenemos que tener en cuenta que la población se va a subdividir en varias subpoblaciones o también estratos, de ahí el nombre del muestreo que estamos aplicando. La cuestión fundamental aquí es que hay una característica de gran importancia que debe mantenerse, que es que las unidades elementales que están dentro del estrato tienen que ser homogéneas o parecidas entre sí y las unidades elementales de diferentes estratos tienen que ser diferentes entre sí. ¿A qué me refiero? Imaginemos que esta es nuestra población y lo que vamos a hacer es dividir a la población en varios estratos o subpoblaciones. Entonces por acá puede estar mi estrato 1, por acá puede estar mi estrato 2, por acá puede estar mi estrato 3 y así podría conformar más subpoblaciones o estratos. Entonces los elementos que conformen el estrato 1, estas X's que he escrito, tienen que ser homogéneas entre sí, tienen que tener características similares entre sí. Igualmente las que conforman el estrato 2 tienen que ser homogéneas entre sí y las que conforman el estrato 3 también tienen que ser homogéneas entre sí. Pero las unidades elementales del estrato 1 tienen que ser diferentes a las unidades elementales del estrato 2 y a su vez diferentes del estrato 3, tienen que ser heterogéneas. Entonces las características dentro de un estrato tienen que ser homogéneas y las características entre estratos tienen que ser heterogéneas. Bien, una vez definido eso, podemos pasar a un ejemplo y ver ahí en ese ejemplo cómo es que se hace este tipo de muestreo. Imaginemos que tenemos una población conformada por 12.000 familias que residen en el distrito A. Definimos una característica de estratificación que es importante. Y en este caso, para este ejemplo, hemos definido como característica de estratificación el nivel socioeconómico. Entonces, en mi estrato A voy a poner a aquellas familias del distrito A que tienen un nivel socioeconómico alto. Y vamos a ver que son 1.500 familias las que cumplan esa condición. Las familias de nivel socioeconómico medio las voy a clasificar dentro de mi estrato B. Van a ser 6.000 familias. Y las familias de un nivel socioeconómico bajo las voy a clasificar en el estrato C, que suman un total de 4.500 familias. Si nos damos cuenta, la suma de 1.500 más 6.000 son 7.500. 7.500 más 4.500 vendría a ser igual a 12.000, que es el tamaño de mi población total. Ahora, voy a hallar la proporción de familias en el estrato A, en el estrato B y en el estrato C, ¿no? La proporción de familias con respecto al total de familias. Entonces, para sacar la proporción de familias que pertenecen al estrato A, debo tomar el número de familias que se encuentran en el estrato A, que son 1.500, y eso tengo que dividirlo entre el total de familias de mi población, que es 12.000. Esta división sale, si bien es cierto sale un octavo, yo lo voy a poner como 3/24. Igualmente, la proporción de familias del estrato B vendría a ser la cantidad de familias que se encuentran dentro del estrato B entre el número de familias totales de la población. Sería 6.000 entre 12.000. Esto sale un medio, pero yo lo voy a dejar como 12/24. Y por último, la proporción de familias del estrato C vendría a ser las familias que tienen un nivel socioeconómico bajo, que son 4.500, entre el número total de familias del distrito A, y esto sale 9/24. La suma de todas las proporciones sabemos que tiene que dar el valor de 1, y si sumamos esto me sale 3/24 más 12/24 son 15/24, y 15/24 más 9/24 es 24/24, que es 1. Ahora, tengo que definir un tamaño de muestra. Y en este caso yo quiero que mi muestra tenga 35 elementos, ¿no? Quiero extraer 35 elementos de mi población.
La pregunta es, ¿cómo voy a extraer esos elementos que van a conformar mi muestra? Y lo que voy a hacer es tratar a cada estrato de manera independiente. Entonces, de mi estrato A voy a extraer una cantidad de elementos, ¿no? De mi estrato B extraigo una cantidad de elementos y de mi estrato C extraigo también otra cantidad de elementos. Entonces, cada estrato va a tener un tamaño de muestra, ¿no? Porque estoy extrayendo de cada estrato una cantidad de unidades elementales. Entonces, ¿cómo saber cuál es el tamaño de muestra del estrato A? O mejor dicho, ¿cómo saber cuánto voy a extraer del estrato A para que conforme mi muestra total? Lo que voy a hacer aquí es una asignación proporcional. Ya tengo la proporción y tengo el tamaño de muestra total. Entonces, la proporción del estrato A es 3/24 y el tamaño de muestra total es 35. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar ambos valores. Sería el tamaño de mi muestra total multiplicado por la proporción de familias en el estrato A. 35 por 3 entre 24. Y esto va a ser igual a 4,375. Pero yo no puedo extraer 4,375 familias del estrato A. Entonces lo que tengo que hacer esto es redondearlo. Lo redondeo a 4. En el estrato B vendría a ser igual, ¿no? Para sacar el tamaño de muestra del estrato B sería 35 por la proporción de familias en el estrato B, que es 12/24. Y esto me sale exactamente 17,5. Nuevamente aplico una técnica de redondeo y lo llevo a 18. Y para el caso del tamaño de muestra del estrato C, va a ser 35 multiplicado por 9/24, que me sale igual a 13,125. Y esto lo redondeo a 13. Entonces, ¿qué quiere decir aquello que hemos visto ahora? Que del estrato A yo voy a retirar 4 familias y esas 4 familias van a formar parte de mi muestra. Del estrato B voy a retirar 18 familias y esas 18 familias van a ser parte de mi muestra. Y de mi estrato C, ¿no? Que está conformado por 4.500 familias, voy a retirar 13 familias y esas 13 familias van a formar parte de mi muestra. Entonces nos damos cuenta que la cantidad de familias retiradas, si sumamos la cantidad de familias retiradas de cada estrato, ¿no? 4 más 18 más 13, tiene que darme el tamaño de mi muestra total, que es 35. 18 más 4 es 22, 22 más 13 es 35. Justamente el tamaño de muestra para el estudio N va a ser igual al tamaño de muestra del estrato A más el tamaño de muestra del estrato B más el tamaño de muestra del estrato C. Y ese N es igual a 35. Bien, entonces vamos a continuar con el último paso y es de qué manera yo voy a retirar a las familias de cada estrato, ¿no? Y lo que voy a hacer aquí es una selección aleatoria. Ya hemos visto en videos pasados lo que es un muestreo aleatorio, la selección aleatoria, entonces eso es simplemente aplicarlo como último paso aquí en el muestreo estratificado. Entonces, yo tengo mi marco muestral del estrato A, ¿no? Que vendrían a ser las 1.500 familias que conforman el estrato A. Entonces, lo que tengo que hacer, como ya sé previamente que de estas 1.500 familias tengo que quedarme solo con 4, lo que voy a hacer aquí es una selección aleatoria entre todas estas familias y al final voy a extraer aleatoriamente 4 familias. Lo mismo con el estrato B. Defino mi marco muestral y aplico una selección aleatoria y de aquí retiro 18 familias aleatoriamente, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, las 18 familias, ¿no? La familia, por ejemplo, 161, la familia 3124, la familia 8 del estrato B. Y lo mismo con el estrato C. Ya sé que tengo que retirar a 13 familias y voy a sacar a esas 13 familias del estrato C, que está conformada por 4.000 personas, que justamente estas 4.000 son las que pertenecen al nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Y así retiro
a 13 familias del estrato C. Una vez que he hecho esto, puedo agregar todos estos elementos, todos los elementos, todos, tanto del estrato A como del estrato B como del estrato C, y todos esos elementos van a formar parte de mi muestra final, todo lo que está de rojo. Bien, ese ha sido el video por el día de hoy, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. En el siguiente video vamos a ver este muestreo estratificado en una hoja de Excel y estoy seguro que ahí va a quedar mucho más claro estos conceptos.